Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos una vez más con ustedes en su programa Visión RD. Jacqueline Hidalgo les acompaña como de costumbre y agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Hoy voy a iniciar dando con la buena nueva de que el gobierno, después de la lucha que hemos estado llevando a cabo con el acompañamiento que le hemos estado dando a los productores en sus demandas, tanto del sector avícola como del sector agrícola, el gobierno ha decidido tomar medidas y salir en auxilio de los mismos. Se anunció ayer en la noticia de que el gobierno estará ya iniciando la compra de 5.6 millones de libras de pollo que serán distribuidas diariamente en la cantidad de 525,000 libras de pollo en todo el territorio nacional. Es una buena noticia y esperamos que esto no solamente sea parte de las propagandas del gobierno, porque aquí se hacen muchísimas cosas, pero al fin y al cabo solamente es en los medios de comunicación. Cuando tú te vas a la realidad es otra. Entonces, en la medida de que vayan transcurriendo los días, sabremos si esa es una noticia real, porque ya veremos cuáles serán las reacciones de los productores. En otro orden, como hemos venido estos días viviendo de las noticias que nos trae el coronavirus, de las noticias que nos dan los políticos y también las que tienen que ver con el sector económico, pues hoy nosotros, en vista de que tenemos que ir alternando, ¿verdad? Que si vamos a dedicar el programa de hoy a la salud, para mantenernos al tanto de cómo se va desarrollando la crisis sanitaria en el país, y para ello tenemos la presencia, contamos con la presencia del doctor Nelson Rodríguez, es director nacional del Servicio de Salud de la República Dominicana. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tú, muy bien, gracias a Dios. Ciencia, que la tiene cautiva siempre en este horario. Así es, tratando de llevarle informaciones de interés a la población. Bueno. Y en el día de hoy, como le comentaba, nuestro tema es, ¿verdad?, tratar la crisis sanitaria que estamos enfrentando a raíz del COVID-19. ¿Quién mejor que usted, que maneja a la perfección todos los temas de salud y que también maneja muchas informaciones dentro del sector público y el sector privado en esa área? Primero vamos a iniciar analizando, ¿verdad?, de manera general el panorama que ha generado la crisis, doctor. Bueno, es una situación un poco difícil, porque no podemos verlo única y exclusivamente desde el punto de vista sanitario. Es decir, esta epidemia ha traído como consecuencia una crisis social y una crisis económica que comienza a iniciarse en apenas un mes, 2 meses. De modo que en los meses subsiguientes podríamos ver, primero, agravado el tema sanitario si no se da una respuesta contundente al tema de el distanciamiento social, porque eso sí es importante y nunca debe ser suficiente reiterar la necesidad de que la gente se mantenga aislada lo más posible en sus casas, porque es la única fórmula efectiva para evitar contagio, el no tener contacto con personas que pudieran contagiarnos y posteriormente nosotros contagiarlos a ellos. Como te decía, se ha parado prácticamente el aparato productivo. Digamos que el sector agropecuario de inicio no se ha afectado tanto porque es uno de los sectores que se ha mantenido operando, y gracias a Dios, porque de una u otra manera se le está suministrando a la población pues los productos necesarios para su alimentación. Ahora, ¿qué ocurre?
que como esto implica un componente de tipo económico y muchos empleados del sector formal han sido cesanteados, por llamarle de una manera, y por otro lado, los del sector informal pues tienen dificultad en salir a ganarse la vida. Digamos, los chiriperos, el motoconchista, el taxista, la persona que es vendedor ambulante, en fin, todas esas personas tienen dificultad en adquirir los recursos con lo cual poder hacer provisión de esos alimentos. Fíjate que eso es un círculo virtuoso siempre y cuando usted tenga los recursos necesarios. Y por otro lado es evidente que también la condición natural del ser humano es la libertad, y por razones harto conocidas pues se ha demandado que permanezcan lo más posible dentro de su casa. Eso trae como consecuencia alteración en el comportamiento, en el ánimo, es decir, que muchas personas posiblemente necesitan un acompañamiento desde el punto de vista psicológico. De modo que esta epidemia puede generar una serie, o está generando una serie de dificultades en varios ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito económico y desde luego en el ámbito sanitario. Pues nosotros hemos ido caminando más o menos de una forma, aunque hay un crecimiento diario de los casos, de acuerdo a los reportes oficiales de personas contagiadas, que eso va alrededor de 200 a 300 personas diarias y un promedio de alrededor de unos 10, entre 4 a 15 personas fallecidas, pero es una situación en la que desde el punto de vista de la respuesta del sistema asistencial, pues lo ha venido manejando. Es decir, que nosotros no hemos tenido una demanda desbordante que haga colapsar el sistema asistencial, con excepción del caso de San Francisco de Macorís. Y por eso las autoridades hablan de que tienen alrededor de más de 100 camas de unidades intensivos disponibles, que tienen unas 3,000 y pico de camas en hospitales para pacientes en condición de aislamiento, y también fuera de los hospitales unas 5,000 y tantas camas. Sin embargo, si nosotros miramos el sector privado, no hay tal holgura, porque como hemos dicho, que desconociendo las razones por las cuales el virus no ha circulado, digamos, de manera masiva, es decir, esa circulación comunitaria no ha penetrado todavía en los sectores de capas sociales bajas. Se ha mantenido, con excepción de San Francisco de Macorís, en las capas media alta, y eso ha traído como consecuencia que los establecimientos de salud que mayor demanda de servicio han tenido son las clínicas privadas. Y por eso posiblemente usted, con muchas personas, vio que en algún momento clínicas como el Homs o como Unión Médica del Norte, Clínica Corominas, etcétera, sacaban una serie de comunicados diciendo que no tenían cupo en un momento determinado en su área de cuidado intensivo. Y se trata precisamente de eso, de que hasta el momento la mayor afectación ha sido en el área de clases sociales media alta. Doctor, ¿y a qué se deberá esa situación? Porque en la clase media y la clase alta son quienes están cumpliendo realmente a cabalidad con la cuarentena. En los barrios populares, ustedes salen en el carro a dar un sondeo por la ciudad y por los barrios, y la gente está haciendo su vida normal y socializa de manera normal. Bueno, inicialmente, recuerda que los de clase media alta son los que viajan. Es decir, que los primeros casos fueron casos importados, y esas personas se relacionan con gente de su entorno. Además de eso, también se ha dicho en algún momento de que, sobre todo en el caso de San Francisco de Macorís, pues las reuniones de carácter político, de celebración,
también el tema de las galleras, donde van personas con recursos económicos, es decir, al tipo de gallera, como el caso de Santiago, fíjate cuáles fueron las personas que se contagiaron. De modo que de inicio entra por la clase media, y yo decía, y es materia como de sociólogo, que parece ser que las clases sociales aquí en República Dominicana no tienen mucho vaso comunicante, sobre todo de las clases bajas con la clase media, porque precisamente no se tiene unas razones lógicas de por qué se ha mantenido, digamos, la epidemia en República Dominicana todavía en estratos sociales medios, que no quiere decir que en algún momento no vayan a ser afectados. Pudiera nosotros elevar una plegaria al Señor para que esto no se dé, porque ese comportamiento que usted dice que ve en los barrios periféricos de Moca, lo que ocurre en la mayoría de los barrios en la capital o cualquier otra ciudad, que la gente se mantiene, porque hay que tener claro, esta epidemia de una u otra manera ha desnudado la realidad en la República Dominicana con respecto a los niveles de pobreza, porque a veces nosotros le estamos pidiendo a gente que se mantenga aislada, pero hay que imaginarse que en esos sectores, casas de personas muy humildes, muchas veces usted tiene un hacinamiento natural, es decir, usted tiene gente que, por ejemplo, habita en una pequeña casa con una habitación y ahí duermen 4 o 5 personas. Es más, muchas casitas, yo lo veía aquí en la capital, en esos barrios tradicionales, en la tarde cuando usted pasa en la tardecita, usted va a encontrar que todas las aceras están llenas de gente en silla, que sale a coger fresco, porque la sala de sus casitas es la acera. De modo que cuando están confinados a una casita con esas limitaciones, posiblemente el objetivo de mantener aislado a personas que pudieran estar contagiados no va a ser efectivo. Por eso la importancia de que las personas que se detectan como positivos, asintomáticos, no deben estar en sus casas si las condiciones del hogar no son propicias para mantener determinado aislamiento. Es preferible esa persona colocarla en un centro que tenga las condiciones adecuadas para que se mantenga ese aislamiento, porque de lo contrario, en sus casas van a contagiar a los familiares, y además, como existe esa interrelación entre los vecinos, posiblemente la potencialidad de expansión no tiene límites en estos estratos sociales. Pues bien, quiero que me responda si las estadísticas que reporta el Ministerio de Salud Pública diariamente se corresponden a la realidad. No, desde luego que no, porque sobre todo en un país como el nuestro, donde ha habido una dificultad en lo que respecta al acceso a las pruebas diagnósticas, ya sea PCR, bueno, últimamente ha mejorado mucho de acuerdo a las cifras que da el Ministerio de Salud Pública con respecto a la prueba rápida. Pero yo diría que nosotros debiéramos multiplicar la cantidad de casos que tenemos por posiblemente 4 o 5. Bueno, una forma de calcular y aproximarnos a la magnitud de la epidemia en nuestro país es calculando el número de fallecidos, porque se entiende que por cada 100 personas infectadas muere 1 o 2 personas. En República Dominicana están muriendo un poco más. Entonces, resulta que si nosotros hoy en día tenemos alrededor de unos 260 fallecidos, entonces 260 es el 1 o el 2% o el 3% de la cantidad de infectados. Entonces, habría que multiplicar esa cantidad por
tírenle los números. Es decir, que así, a grosso modo, no es descabellado pensar que en la República Dominicana pudiera haber 10.000 personas o 15.000 personas infectadas con el virus. De modo que no traduce la realidad del país con respecto al número de infectados y además tampoco con el número de personas fallecidas. Porque, bueno, le puedo poner el ejemplo de Moca. En Moca, hasta ahora, hay notificado 4 personas fallecidas de coronavirus. Particularmente yo conozco 10 personas que han fallecido en Moca, sospechoso de coronavirus. Cuando le digo sospechoso, es que tiene toda la sintomatología, con radiografía y tomografía, de que esas personas tuvieron neumonía y fallecieron. ¿Por qué no están en las estadísticas? Porque no se le hicieron pruebas. Se habla de 66 fallecidos en San Francisco de Macorís, pero yo veía a un médico en Pimentel donde dicen que habían fallecido 3 pacientes y él tenía registrado 13. Y si ese es el comportamiento en todo el país, evidentemente entonces que nosotros pudiera ser que tuviéramos en la realidad a lo mejor 500, 600 fallecidos. Es decir, el doble de lo que se está exponiendo en esos boletines que se dan diarios. Porque hay un problema de dificultad con las pruebas. De repente, nosotros vimos que se dio un salto, porque el Ministerio de Salud Pública iba informando el número de pruebas que se hacían tanto de PCR como de pruebas rápidas. Iban en un momento por 15.000 pruebas. Ese día fue el de la locución. Y en esa locución, entonces el señor presidente habló de que se habían hecho 40.000 pruebas. Entonces, nadie conoce dónde ni a quiénes se le hicieron esas pruebas. Y al otro día, entonces, salieron una serie de arreglos, en que no, que lo que solo hablaba el ministerio era de PCR y que no se hablaba de las pruebas rápidas. Y entonces, desde ahí en adelante, ha comenzado a decir que lo que presenta el Ministerio de Salud son pruebas PCR y más la prueba rápida independiente. De modo que de la noche a la mañana, de unas 15.000 pruebas, vimos un salto a casi 60.000 pruebas. Doctor, usted hablaba del acceso a la prueba y anteriormente hablábamos de que la clase media y la clase alta son quienes están presentando el mayor número de casos. Eso responde al tema del acceso a las pruebas, porque la gente de pocos recursos, y de hecho se han hecho denuncias, no están teniendo el acceso a la prueba de manera inmediata, o sea, con la inmediatez que se requiere. Es así. Fíjate que ahora lo que se están haciendo es una especie de operativo con las pruebas rápidas, porque aún las pruebas rápidas, en ejemplo en Moca, es difícil conseguirla. Es decir, que se montó un operativo. Fíjate que ese operativo que se montó en San Francisco de Macorís ocurre unas 3 semanas o 4 semanas después de la explosión del brote allá. Luego se ha ido a Santiago. De modo que, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero es que la prueba no cura a nadie. Ni la prueba, yo digo que son como las encuestas que hacen los políticos. Herramienta de trabajo. Cuando usted tiene un incremento de incidencia de los casos, evidentemente que en esa área geográfica usted tiene que hacer una búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y hacerle prueba a ellos y a los contactos. Porque ¿qué es lo que consigue con eso? Es que usted pueda a las personas, sobre todo a las personas que son positivas, asintomáticas, aislarla, porque lo que produce mayor contagio son esas personas infectadas que no manifiestan síntomas de la enfermedad y que hacen vida común con su familia y con los vecinos y esas cosas. Y entonces eso son lo que tiene mayor potencialidad de expandir la epidemia.
si usted utiliza racionalmente y estratégicamente esas pruebas, entonces usted tiene una herramienta fundamental para hacer las intervenciones adecuadas y oportunas en las comunidades, que es lo que no se ha logrado todavía. De modo que sí hay dificultades aún con la misma prueba. Es más, esta mañana precisamente yo estuve en la panadería de doña Rosaura, aquí a la entrada de frente al Jumbo, y estaba comprando unas galletas. Y yo le pregunté, recuerde que Felipe trabajaba ahí, uno de los fallecidos, lamentablemente, conocido en Moca. Y yo le pregunté, pero del Ministerio de Salud Pública han venido aquí a la panadería y han contactado a ustedes y a los empleados, le han hecho pruebas rápidas o cualquier tipo de prueba, o le han dicho a ustedes que ustedes debieran estar en aislamiento o estar en cuarentena, por lo menos por 14 días, por si aparecen síntomas o no. Le dijeron, no, al contrario, nosotros llamamos. Sin embargo, no han venido por aquí. Detrás de mi casa, pues, hubo un señor, o hay un señor, que estuvo enfermo, muy enfermo, interno, con neumonía. Y a sus familiares tampoco lo contactaron. Entonces, así no se puede bloquear esta enfermedad. Es decir, sí, porque el tema del confinamiento, es decir, de el autoaislamiento y sobre todo aislamiento compulsivo en las horas de toque de queda, es una medida complementaria a las acciones que se hacen en la comunidad. De nada vale que las personas se aíslen en sus casas si de parte del Ministerio de Salud Pública, con sus organismos descentralizados en cada una de las localidades, no hacen una búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y le hacen pruebas. Porque de qué manera entonces se puede bloquear la transmisión interpersonal, que es lo que se busca. Es decir, esto no para la epidemia. Esto lo que hace, digamos que la dosifica, que no entre un contagio abrupto que pueda colapsar los servicios de salud, sino que vayan entrando poco a poco, de modo que no se desborden la demanda de servicios de salud, por un lado, y segundo, dando tiempo a ver si aparece una vacuna. Esa es la realidad. Pero si uno dejara a evolución natural esta epidemia, se va a contagiar la mayor parte de la población y la epidemia va a parar cuando la mayoría de las personas estén inmunes. Que dicho sea de paso, todavía no se sabe qué nivel de inmunidad a la enfermedad, es decir, las personas que se han contagiado y se han curado, entre comillas, no se sabe si realmente tienen una inmunidad duradera, es decir, que puedan evitar la reinfección con el coronavirus, el SARS-CoV-2. De modo que este es un virus nuevo, falta mucho por aprender y lo preferible es que la gente observe esa medida de distanciamiento y sobre todo de higiene. Doctor, ¿entiende usted que ha habido una carencia de medidas conjuntas entre el sector público y el sector privado para contrarrestar la expansión del virus? Bueno, yo creo que el control o la respuesta a la epidemia no es solamente una responsabilidad del gobierno ni del sector público de salud, ni del Ministerio de Salud Pública. Es una responsabilidad de todos. Y como consecuencia, me luce que la coordinación de las diferentes actividades no ha sido la mejor. Sector público con sector privado, es decir, no solamente... La respuesta tiene varios componentes. Un componente que es de contención y de prevención, todavía en ciertos niveles, que se da en las comunidades. Eso es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y de las comunidades a través de las organizaciones sociales comunitarias.
el liderazgo comunitario. Ese por un lado. Y por otro lado está la atención a las personas que se enferman. Y eso tiene que ver el Servicio Nacional de Salud con toda su red hospitalaria pública, desde unidades de atención primaria hasta el hospital más complejo, por un lado, y el subsector privado, llámese las clínicas privadas, la ANDECLI. Y por otro lado, pues entiendo que ahí en esa comisión falta un ente sumamente importante, y es, digamos, el colegio médico, pero no el colegio médico per se, sino el colegio médico representado por la Asociación de Salubristas y Epidemiólogos. Esa comisión tiene excelentes médicos clínicos, pero los médicos clínicos tratan enfermos. Los especialistas para elaborar la estrategia de contención, cuando no eliminación de una epidemia, son los epidemiólogos y los salubristas. A menos que no estén como asesores detrás de esas comisiones, yo no he visto ningún médico salubrista en esas comisiones. Entonces, esas son cosas importantes que hay que tener para que, como consecuencia de una estrategia bien elaborada, entonces se pueda obtener y alcanzar las metas establecidas. Otra cosa también es importante. Posiblemente nosotros tenemos un plan estratégico con un plan operativo muy bien diseñado, que si lo tomamos y lo revisamos, uno dice, bueno, pero esto es un plan perfecto, ahí está todo definido lo que hay que hacer. Y es así. Ahora, hay un viejo dicho que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se hace en el nivel operativo. Entonces, el sistema de salud en la República Dominicana adolece de una gran debilidad, que es esa articulación desde el punto de vista operativo de los mandos superiores con los mandos medios, para que en el área de trabajo se ejecuten las cosas que hay que hacer. Muchas veces no se da eso por ineptitud del recurso humano que tenemos, que sabemos cómo llegan muchos a esos puestos, y otras veces es como consecuencia de que no le llegan los insumos, suministros, medicamentos, en fin, insumos en sentido general, para que ellos puedan hacer las labores que deben hacer. Esas son las situaciones que tenemos. Y le decía que cómo ha visto usted el desempeño de las provinciales de salud. Y a eso le agrego el caso específico de Moca, donde se presentaron unas situaciones que fueron motivo de discusión sobre identificar los posibles centros de aislamiento. Mira, el trabajo que se ha venido haciendo, porque yo no puedo hablar por todas las provinciales porque no estoy, pero sí puedo hablar por Moca. Es decir, tanto el gobernador como el director provincial de salud, pues yo entiendo que dentro de sus posibilidades han desarrollado una buena labor. Porque en un momento determinado yo me enteré que en la provincial recibían 5 pruebas semanal. Óyeme, con 5 pruebas, ¿cómo puede usted manejarse en un, digamos, el municipio de Moca? No puede ser. Pero ellos han tenido un apoyo muy importante. A través del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Espaillat, el PDP, se ha establecido una especie de plataforma donde diferentes integrantes, ya sea de manera personal o empresarial, han estado colaborando tanto con la gobernación como con la dirección provincial. De modo que uno, conociendo las limitaciones con las que se desenvuelven en el nivel local, yo te diría que desde el punto de vista personal tiene que hacer malabares para, digamos, mantener un trabajo que tenga resultados positivos. No cuenta con todos los recursos que debieran contar. Ahora bien, son muchas las cosas que se pueden hacer. Primero, también la colaboración de los ayuntamientos en términos de el aseo o desinfección
comunitaria, por un lado, el suministro de agua, porque nosotros queremos que las personas se laven las manos, pero si no tienen agua en su casa, difícilmente pueden hacer eso. El proveerle a la gente, pues, gel alcoholado. Si no tienen agua, pues que utilicen eso. El suministro también de cloro, con una indicación de cómo diluir ese cloro de uso doméstico para que pueda servir como desinfectante y puedan a diario hacer una cotidianidad lo que es el trabajo del hogar en términos de desinfección de las cosas que se tocan mucho. Una cosa que se ha hablado allá es el tema de los centros de aislamiento. Entonces, yo oí de parte tanto de la gobernación como de parte de el director provincial de salud, de que se cuenta actualmente para la demanda con una cantidad adecuada de camas. Estamos hablando de que el hospital tenía, no recuerdo si eran unas 30 o 40 camas disponibles para manejo de pacientes y aislamiento, que las clínicas, pues yo sé que el Instituto de Especialidades Médicas tiene 10 camas disponibles, no sé si el centro médico tiene unas 13 camas, en fin, tanto sector público como privado posiblemente pudieran contar ya con 50 o 60 camas, y diríamos que en este momento no hace falta tener un centro, digamos, especializado en aislamiento. Ahora, hay que preverlo. Entonces, ahí surgió el tema del Ring Mountain. Es una infraestructura adecuada, pero está muy distante del pueblo de Moca, que implicaría montar una logística para llevar los pacientes allá, o las personas, y además el personal que va a laborar allá. Entonces, tú tienes una facilidad de, por ejemplo, detrás del hospital está la infraestructura del Patronato del Cáncer, que está terminada, no está inaugurada y no se está usando. Ahí perfectamente pudieran colocarse a lo mejor 20, 25, 30 camas, y está cerquita del hospital, que el mismo personal del hospital estaría dándole asistencia. Están una serie de moteles, los moteles que están, entiendo yo, en desuso, entiendo yo, no sé, pero esos moteles tienen facilidades porque tienen cocina, tienen área de lavandería, pueden entrenar a ese personal que trabaja ahí y que está ocioso y posiblemente no le están pagando, para que puedan darle servicio con un entrenamiento básico. En fin, la industria Maciel le ofreció un recinto que tiene, que única y exclusivamente había que adecuarlo. El Hotel Green Gallery está ahí y no se está usando, debe tener quizá unas 20 habitaciones. En fin, hay opciones. Se ha mencionado, por ejemplo, el polideportivo, incluso el Play Bragañita, pero las facilidades que debe tener en términos, sobre todo del aseo personal de esas personas, no creo que sea el más adecuado en esos recintos, que de ser necesario, no descarto que pudieran utilizarse. Si tú tienes un contagio masivo, donde hay un desbordamiento de los pacientes que ameritan este tipo de respuesta desde el punto de vista de aislamiento, no descarto que puedan utilizarse. Fíjate que en algunos países han utilizado estadios de fútbol, pero hay que ver la infraestructura que han hecho. Es decir, que no es que han llevado camas, sino que han hecho una infraestructura rápida de prefabricado, con todas las facilidades que necesitan, incluyendo la instalación de ventiladores por si tienen que atender pacientes en situaciones críticas. Es decir, que no es de lo mismo que estamos hablando. No. Doctor, ya para finalizar, entiende usted que con el tratamiento que se le ha venido dando, ¿verdad?, a la crisis, para el 30 de abril, ¿la curva haya disminuido o usted entiende que esto puede seguir en aumento? ¿Se podrá levantar la cuarentena? ¿Qué usted entiende al respecto? Yo no pienso que en los días que faltan hasta termine abril nosotros hayamos alcanzado el famoso pico.
Sería pura especulación cuando vemos todos los días que hay mayor cantidad de infectados, que hay mayor cantidad de personas ingresadas, de personas en aislamiento, que tenemos dificultades con las pruebas, que las actividades proactivas de búsqueda de sintomáticos respiratorios no se realizan como debe darse. De modo, hay una serie de indicadores que se pueden utilizar para uno estimar si es posible comenzar un desmonte de esas medidas de aislamiento, confinamiento, de manera parcial y gradual. Por ejemplo, que el número de recuperados y de fallecidos sea mayor que el número de infectados. Es decir, ese es un indicador que se utiliza. Que en por lo menos 2 semanas, 14 días, no haya un incremento de los infectados. Si eso se da, quiere decir que hay una detención importante del progreso de la infección. Pero nosotros debemos comprender de que esta epidemia primero, que se va a quedar con nosotros un gran tiempo. Porque, reitero, todas esas medidas no detienen la epidemia, sino que la hacen más lenta y permiten que el sistema de salud pueda atender. Y, además, el que podamos llegar sin muchos fallecidos ni afectados al momento en que aparezca una vacuna. Se habla de que vacuna puede aparecer en 1 año, año y medio, pero hay que recordar que cuando aparezca esa vacuna, los países desarrollados y de mayor poder económico se van a apoderar de esas vacunas, que posiblemente esa vacuna tardará 1 año y medio o 2 años para que llegue a países como el nuestro. Debemos, primero, entender que esta epidemia ha producido y debe mantenerse un cambio en la actitud de las personas, de que la persona tiene que aprender a convivir con el virus, que deben aprender a mantener la higiene, así tal y como estamos, y veremos a la gente, aun cuando disminuya, tipo Japón, utilizando esa protección que dan las mascarillas y esas cosas. El distanciamiento también es importante. El distanciamiento, aunque yo veo un anuncio que habla de el retorno de los abrazos y los besos. Yo no sé cuándo vuelva eso de nuevo, pero tenemos que esto le queda varios meses en República Dominicana todavía. Doctor, muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente su intervención en este programa, su receptividad, y agradecemos también a los amigos televidentes por estar siempre con nosotros y atentos a nuestras informaciones. Será hasta mañana una nueva entrega de Visión RD. Jacqueline Hidalgo les acompañó. Pasen buenas noches. Bye bye.